Buenas tardes a todos ustedes. Nuevamente venimos a este espacio para seguir compartiendo con ustedes algunas experiencias sobre el curso de bases y orientaciones para la elaboración del proyecto de tesis. Su amigo Enrique Cruz Sandoval nos acompaña en el video y audio nuestro buen amigo Adalberto Estrada Nova para presentarles este material que esperemos sea de utilidad y les dé algunas alternativas de cómo construir este trabajo que es indispensable y que es muy propio para cualquier estudiante que haya culminado sus estudios en una escuela, universidad o en alguna institución de educación superior. En el video anterior hablamos acerca del planteamiento del problema. Posterior a ello vendría un apartado que es bastante importante que lo tengamos en consideración, como es la cuestión de la justificación. Es viable y es necesario que una vez que hemos concretado una problemática, nos remitamos a hacer una revisión de la misma en términos de valorar la trascendencia, importancia e impacto que pudiera tener esta problemática. Dado que muchas veces nos enfocamos a trabajar, a investigar algunas cuestiones que son muy personales o algún problema que pues solamente a mí me está impactando, y pues la investigación, el trabajo de tesis no debe circunscribirse solamente a necesidades personales, sino sobre todo se trata de generar un documento que permita ofrecer alternativas dentro del ámbito de nuestro desempeño profesional o bien dentro de ciertos núcleos sociales, instituciones sociales, que se vean beneficiadas a partir de estos campos de explicación, estos campos de conocimiento que vamos a generar producto de la elaboración del trabajo de tesis. Nos referimos que una vez que ha terminado el planteamiento del problema, en su etapa inicial, toda vez de que todo el trabajo se estará revisando, replanteando la problemática, no obstante, sí es necesario hacer un proceso de justificación de esta problemática. ¿Por qué una justificación? Pues porque debemos establecer una serie de argumentaciones que nos permitan poner en consideración de los demás la trascendencia y valoración que tiene el problema que hemos decidido retomar para elaborar nuestro trabajo de tesis. Entonces la justificación se traduce en ello, dice por ahí en su texto, está Corinne Schmel, que es sobre Manual para la elaboración de anteproyectos, proyectos e informes de investigación, publicado por la Universidad de Oxford. Nos señala ahí que elaborar la justificación implica establecer una argumentación que permita vender el trabajo al otro. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Pues a partir de ofrecerles una serie de juicios, una serie de argumentaciones en las cuales hay que convencer a la otra persona, a quien está leyendo el trabajo, que la problemática que estamos abordando es de trascendencia, tiene un valor y tiene un impacto social. En tanto tal, es necesario abocarle esfuerzos, dinero, trabajo, para que podamos darle pauta a esta problemática y poder ofrecer a la población en general líneas alternativas de conocimiento sobre esta realidad, o bien incluso hasta propuestas que vengan a soslayar esta problemática. Entonces de ahí que es necesario siempre hacer una justificación. La justificación se entiende que es el poder responder a la pregunta ¿por qué este problema y no otro? ¿Para qué investigar sobre este problema y mejor no abocarnos a otro? Entonces yo tengo que hacer una serie de reflexiones que permitan hacer una evaluación del problema a investigar. La justificación propiamente se traduce en ello, en hacer un examen a este problema para ver si verdaderamente se justifica que aboquemos esfuerzos y recursos a su tratamiento, o en su defecto, pues mejor abandonemos ese planteamiento y tratemos de reorientar nuestras actividades, nuestro trabajo de titulación hacia otra problemática. Porque, pues como bien se los decía, no es cuestión de solamente abocarme a investigar una problemática que solamente a mí, en lo particular, en lo concreto, en lo específico, me está impactando, sino que sobre todo se trata de generar un trabajo que venga a hacer una aportación a una institución social, a la sociedad misma, a otras figuras, que les permita ahí encontrar algunos campos de explicación sobre la problemática que estamos trabajando. Entonces el problema de investigación no solamente se investiga con esa mirada personal e individual, sino que debemos de abrirnos a otras posibilidades. ¿Cuándo vamos a entender o cómo vamos a proceder para hacer esta justificación? En primer lugar, pues vamos a tratar de contestar a esta pregunta: ¿por qué investigar este problema? Ahí nosotros tendremos que hacer uso de una serie de argumentaciones y de reflexiones que nos permitan convencer al otro de por qué es importante hacer esta investigación y cuál es la trascendencia que pueda tener en el plano en el que nos estemos desempeñando. Luego, entonces, la justificación es un elemento que viene posterior al planteamiento del problema. Para esto, pues vamos a hacer esta evaluación en términos de dos criterios
fundamentales. ¿Cómo yo voy a convencer al otro de que vale la pena el problema? Pues bueno, ya dijimos, contestando esta pregunta del por qué o para qué, pero también estableciendo quiénes se van a beneficiar con este trabajo, qué figuras en específico y concreto se van a beneficiar con la elaboración y el abordamiento de este trabajo, y también, por otra parte, qué necesidades vamos a cubrir con la investigación que habremos de estar desarrollando. En tal sentido, bueno, yo tengo que hacer una revisión. Bueno, si yo le doy causa a este problema y desarrollo todo un proceso de investigación, ¿sí?, qué figuras se van a obtener elementos referentes que le van a servir y que le van a ser de utilidad producto de este trabajo de tesis que se va a elaborar. En tal sentido, bueno, ubiquémonos en el campo de la educación y pensemos, ¿no? Bueno, al maestro, ¿en qué le va a beneficiar el hecho de que yo desarrolle todo este trabajo de tesis? Al alumno, ¿en qué le va a beneficiar? A nuestras autoridades educativas, ¿de qué forma también les va a favorecer el hecho de ofrecerles este documento donde se le dé tratamiento a esta problemática? E incluso, bueno, algunas otras figuras por ahí que de manera indirecta también podrían verse influenciadas o favorecidas con el trabajo, como pueden ser los padres de familia, y de ahí en adelante podemos meter un sinfín de figuras. Entonces se trata de que dentro de la justificación, yo con argumentos de peso, con argumentos convincentes, logre establecer cómo el maestro se va a beneficiar con ese trabajo. De entrada debo de pensar quién es el beneficiario directo, personal, para el cual se está escribiendo el trabajo. A veces estos trabajos se encaminan precisamente para que vengan a beneficiar a los estudiantes, a veces no, el trabajo se encamina hacia el maestro, o bien a los padres de familia, o bien a las autoridades educativas. Estamos tratando ahí algún tema de gestión escolar, o situación por el caso, ¿no? Y entonces yo debo establecer esos argumentos que den la justificación de cómo se va a beneficiar cada una de estas figuras. Por otra parte, también debo de argumentar, ¿sí?, cómo se van a cubrir ciertas necesidades dentro de distintos órdenes. En tal caso podemos pensar, bueno, estamos ubicados en el campo de la educación, ¿cómo se va a beneficiar la escuela en donde yo voy a realizar mi trabajo? ¿En qué le va a beneficiar darle tratamiento a esta problemática? También, bueno, ¿qué necesidades de orden educativo? ¿Sí? Una cosa es la escuela y otra cosa es la cuestión educativa, ¿no? Entonces, en la cuestión educativa, ¿qué necesidades se van a atender, se van a cubrir, ¿no? En la cuestión de la sociedad, la cuestión social, ¿qué necesidades vamos a cubrir de orden social? ¿Qué necesidades políticas? ¿Qué necesidades culturales? ¿Qué necesidades económicas vamos a atender con este trabajo? Es claro que no se trata de elaborar un trabajo que venga a beneficiar a maestros, alumnos, padres de familia, autoridades educativas y que cubra necesidades de orden escolar, educativo, cultural, social, económico, político, porque bueno, entonces sería un compromiso bastante grande, pero de alguna manera el trabajo que yo tengo que elaborar tiene que venir a beneficiar a algunas de estas figuras o personas que estamos aludiendo, y también cubrir algunas de estas necesidades. Ya digo, no tenemos que cubrir todas ese tipo de necesidades, pero algunas sí, y entonces tenemos que establecer esa argumentación para hacer la justificación. Para ello es necesario que nos valgamos ya también de algunos referentes teóricos, que nos remitamos a la lectura de textos donde se nos hable acerca de la importancia y relevancia del tema. Si mi tema es el juego, pues entonces habría que revisar, no sé, los trabajos de Charlotte Buchler, de Karl Gross, del mismo Jean Piaget, donde en sus obras pues abundan sobre la trascendencia e importancia del juego, para de ahí retomar algunos elementos que exalten la importancia y la trascendencia que tiene el trabajar un tema, una problemática que alude o que tiene que ver con el juego. Y entonces ya en este sentido se van presentando algunos elementos, algunos fundamentos teóricos que vienen a sustentar la viabilidad y pertinencia de investigar sobre la problemática. La justificación implica ello, establecer argumentos que me den a conocer cuál es la viabilidad y pertinencia que tiene el problema que estoy investigando. Se justifica ese problema, se establecen esos argumentos que permiten exaltar la trascendencia y importancia del problema. También el señor Fernando García Córdoba nos habla en su trabajo de la tesis, el trabajo de tesis, acerca de que pues aquí es importante que incluso nos valgamos de algunos referentes, algunos elementos de carácter estadístico,
donde con pruebas estadísticas, con referentes, datos estadísticos, podamos establecer la trascendencia de la problemática que vamos a tomar en nuestro proyecto de tesis. Entonces son las cuestiones que tendríamos, las cuestiones metodológicas que nos tendrían que llevar precisamente a elaborar nuestra justificación. Recapitulando, diríamos: 1. Contestar a la pregunta del por qué y para qué investigar sobre este problema. 2. Hacer una evaluación del problema. ¿Y cómo vamos a hacer esta evaluación? A partir de establecer criterios que nos digan qué personas se van a beneficiar y qué necesidades vamos a cubrir con este trabajo. Y por otro lado, es importante que ya dentro de la justificación se empiecen a incorporar algunos referentes teóricos retomados de las fuentes documentales, de personas que se han dedicado a estudiar de manera profusa la temática de la problemática que nosotros estamos abordando, y también recuperar algunos elementos de carácter estadístico que nos permitan aportar algunos referentes de orden concreto y empírico que pongan de manifiesto la importancia del trabajo. Se sabe de que hay instituciones que a veces avalan trabajos de investigación sin hacer una previa justificación de los mismos, y a veces vemos que se están financiando o se están apoyando proyectos de investigación que no tienen un impacto social de trascendencia, ¿no? Por ahí en alguna nota periodística de hace ya algunos años, bastantitos años, más de una década, que leía una referencia en un periódico donde se cuestionaba a una institución de educación superior por estar financiando un proyecto que buscaba establecer qué es lo que determina que las gallinas pongan los huevos más grandes o más pequeños, ¿no? Y cuestionaban a la institución cómo es posible que esta institución esté financiando esa investigación, donde está invirtiendo pues el pago de los investigadores, de los técnicos laboratoristas, de la manutención de las gallinas, y qué tan importante o tan relevante es el producto que podemos obtener de esta investigación, ¿no? O sea, qué tan importante o tan trascendente puede ser investigar este tema en relación a temas de primer orden que hoy estamos viviendo, narcotráfico, corrupción, deterioro ecológico y tantas otras temáticas. Entonces a veces eso pasa precisamente por no hacer una justificación, una valoración del problema. De ahí que los metodólogos sugieren, establecen que una vez que se ha concretado el planteamiento del problema, nos remitamos a hacer una evaluación de este problema para ver si tenemos los argumentos suficientes que den cuenta de la viabilidad e importancia de abocarse a investigar sobre este tema. Esos son los criterios que de alguna forma tendríamos que retomar en el momento de elaborar la justificación de nuestro proyecto de tesis como segundo momento importante para poder concretar este proyecto que vamos a ir elaborando en estas 10 sesiones que les vamos a ir compartiendo a ustedes en 10 videos sobre cómo ir conformando el proyecto de tesis. Gracias a todos ustedes, se despide su amigo Enrique Cruz Sandoval, nuestro amigo Adalberto Estrada Nova, allá en audio y video. Y estamos en el próximo video compartiéndoles lo que sería la conformación de los objetivos del trabajo de investigación o del trabajo de tesis. Muchas gracias, buenas tardes.